es Justo Ruiz, soy el fundador de ShapeX y la verdad es que estoy muy contento de en este evento hacer esta presentación porque es de las primeras veces que sacamos este producto a pasear fuera de nuestro ámbito de control y espero que resuelva alguna de las dudas que tengáis y que os guste. Entonces vamos a ello. Vamos a hablar de Vector Databases. El concepto lo habréis oído bastante en los últimos meses como herramientas para soporte de modelos de tipo LLM y de otra clase de modelos en general. ¿Puedo hacer una pregunta así en general? ¿Quién ha hecho un deployment de un Vector Database en producción? Bueno, ¿habéis intentado hacerlo? ¿Habéis llegado a ello? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es presentar brevemente lo que es un Vector Database y a partir de ahí vamos viendo qué características tienen estos productos y por qué son tan importantes. Acordaros que siempre después de la presentación estamos justo aquí al lado, o sea que si queréis ver el producto funcionando en vivo y en directo estamos a vuestra entera disposición. Independientemente del sector en el que estéis, vais a poder encontrar una serie de temas recurrentes en cuanto a cómo la inteligencia artificial os pueden ser búsquedas avanzadas, pueden ser temas de matching engines en función de qué sector estéis, tenemos sistemas de recomendaciones, todos los conocemos. Entonces, el papel de un Vector Database es proporcionar esa historia, ese contexto a esa inteligencia artificial que queréis hacer, con la que queréis hacer el deployment. El proceso es muy sencillo, hay que desmistificar un poquito, bajar un poquito el hype alrededor de estas cosas, porque en realidad lo que estamos haciendo es extremadamente sencillo, que consiste en un dataset asociado, en este caso por ejemplo con imágenes. Utilizamos un modelo de inteligencia artificial para generar una representación vectorial de ese contenido que acaba estando representado en nuestra base de datos vectorial, en la cual vamos a querer hacer una serie de preguntas del tipo KNN, dime cuáles son los nearest neighbors de un determinado elemento, o de una manera aproximada un ANN, una búsqueda aproximada bajo ciertas tolerancias de error. Entonces el proceso es muy sencillo. Tenemos aquí, esto puede representar perfectamente desde un punto de vista súper conceptual cualquier tipo de deployment que queráis hacer en vuestras organizaciones. Esta aplicación está aquí,
idea de las velocidades a las que nosotros estamos trabajando ahora mismo. Esta es una comparativa que la podéis lanzar en GitHub. Se llama un TSDB, es un entorno de benchmark para sistemas que hacen básicamente lo mismo. Básicamente es el tiempo para millones de escrituras para 10 millones de elementos, para que os hagáis una idea de dónde estamos a nivel de velocidad y el retorno de inversión que tenéis utilizando esta tecnología, porque evidentemente podéis hacer muchísimo más con el mismo hardware. Esto lo podemos, si estáis interesados en verlo, podemos verlo después cuando hagamos la presentación. Pasamos ahora a la otra parte, es decir, tenemos un sistema de almacenamiento. Este sistema de almacenamiento nos permite guardar cualquier clase de información, nos devuelve un identificador que podemos utilizar para pasarlo al sistema de indexación. Aparte de embeddings, que es un poco el tema de vector databases, ¿no? Tenemos soporte para todos estos tipos de datos en el sistema. Esto es muy importante porque una vector database que solamente te permite hacer un KNN sobre un universo de 1 billón de documentos, sobre 1 billón de fragmentos, te sirve muy poco cuando quieres restringir ese uso a unas determinadas características, ¿no? Y al revés, hay veces que lo que te interesa es post-filtrar la información para hacer un mejor ejercicio de clasificación de los resultados que te vienen de un vector database. Para ello nosotros nos proveemos de todos estos tipos de índices que son hipercompactos. Podéis elegir el nivel de cuantificación de la información que queréis y hasta el punto que son movibles. Podéis cogerlo de un índice de estos puede ocupar como 2 megas para 1 millón de puntos, por ejemplo, mandarlo al cliente para que el procesamiento se haga en el cliente, reduciendo todo lo que es la interacción entre cliente y servidor, ¿no? Para que os hagáis una idea, esto es un ejemplo de una indexación de documentos que contienen latitud y longitud. Si creamos un índice para poder hacer geoqueries que están dentro de una determinada zona, que no lo están, hacer intersecciones de puntos, de geometrías, con un error, la cuantificación situada básicamente a la superficie de esta uña para todo el globo, estamos hablando, el tamaño del índice es de aproximadamente 4 megas. O sea, es muy pequeño comparado con el performance que tienes. Buscar una serie de puntos en un índice así, por ejemplo, hacer una búsqueda dentro de una determinada geometría, el orden del coste está alrededor de entre 500 micros y 1 milisegundo aproximadamente. Entonces, luego tenemos la parte, digamos, ya de embeddings como tal, que es un poco la que nos ha traído hasta aquí hoy. Este es
computación embeddida dentro del propio Pi, ralentizando todo el sistema. Entonces es un área muy importante porque esa capacidad de hacer queries incrementales nos permite verdaderamente satisfacer las necesidades de negocio sin tener en cuenta el perjuicio o la ventaja de tener una información constante dando al sistema en cualquier momento. Bueno, un poco para recuperar aquí, ¿no? Es lo que hemos estado viendo. Almacenamiento, tenemos los casos de uso muy claros, ¿no? De store and forget, store playback, store and do something else, que normalmente, por ejemplo, gente como yo que vengo de es todo el tema de regulación, todo el tema de proof of record, todos esos temas súper importantes. Entonces, tenemos aquí una solución para todos estos sistemas, incluyendo elementos asociados, por ejemplo, a playback, backtesting, etcétera, cualquier tipo de metodología. Si no queréis utilizar el storage, porque ya tenéis vuestra solución en vuestra compañía, genial, podéis utilizar la parte del índice, por ejemplo, en la cual podéis indexar esos contenidos que ya existen en vuestros data lakes o bases de datos y poder utilizar para crear información, hacer queries, filtrar, encontrar por aquellos puntos que sean de interés. O lo mejor que nosotros apostamos un poco es por la combinación de las dos cosas, ¿no? Si partimos de este mundo, ¿no?, conceptualizado en el cual tenemos nuestros data lakes, nuestras aplicaciones y el vector database, aquí lo que estamos proponiendo es, si tenemos la capacidad de almacenamiento, que es compatible con cualquier tipo de eventos, no hay downtime, no hay patch, podemos constantemente estar actualizando junto con los índices. SafeDetzRec se integra con modelos y con APIs como del estilo de Hugging Face, que seguro que las habéis utilizado, pues por el estilo, de tal manera que hostea esos modelos directamente dentro del sistema, reduciendo la complejidad que tenéis a la hora de almacenar información y creando un punto único en el cual podemos crear información bajo demanda. Es un poco nuestra experiencia trabajando, por ejemplo, en el sector industrial, donde teníamos muchísima información que venía de sensores. Entonces lo que hacemos es, cogemos esa información, la metemos en SafeDetzRec, ahí vive para siempre, y los data scientists, en vez de tirar de un data lake consolidado, preformateado, etcétera, ejecutan queries con la misión de extraer información utilizando todas las herramientas de indexación, incluido embeddings y todo lo demás, con lo cual acaban creando datasets locales, que dado que esta información es inmutable por naturaleza, se pueden recrear en cualquier momento, aligerando todas las pólizas y todos los costes asociados con sistemas de disaster recovery, etcétera. Entonces, este círculo virtuoso es el que nos permite un poco llegar antes con esta tecnología a la creación de datasets que son útiles para el negocio, construidos directamente sobre la información generada por el propio negocio o por sus partners, para